Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Mundo Afro. Quiero decirles en primer lugar que estoy muy contento por la repercusión que hemos tenido con los distintos programas que venimos realizando. La verdad que para nosotros y para nosotras en la institución es muy confortante recibir mensajes permanentemente de reconocimiento, de aliento, de que realmente les gusta recibir este tipo de contenidos, hablar con nuestros líderes y lideresas de sus historias de vida, que esa es un poco la idea de este programa que hacemos con mucho amor, con mucha convicción y satisfacción. Quiero decirles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube Mundo Afro TV y también nos pueden seguir por nuestro canal de Instagram, que es Mundo Afro_UI. Así que bueno, los aliento siempre y las aliento a que se suscriban y a que nos sigan enviando esos mensajes de mucho amor y cariño. En este programa de hoy tenemos el placer y el honor de recibir a una querida amiga que conocí hace varios años ya. Ella todavía vivía en el departamento de Rivera y bueno, su nombre es Blanche Cambou. Ella es de Burkina Faso. Es licenciada en economía, es madre de dos hermosas niñas que también conocí y ahora ella está viviendo en Montevideo ya hace unos varios años, ¿verdad, Blanche? Así que bueno, le doy la bienvenida a Blanche a nuestro programa y decirte que es un gusto que estés acá. Muchas gracias, Miguel, y el gusto es mío. La verdad es un honor y un enorme placer poder estar aquí hoy para, compartir mi historia, mi trayectoria. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, como yo decía en la introducción, este programa lo que pretende justamente es eso, es poder conversar de las historias de vida de personas afro, en este caso personas migrantes también, que de alguna manera están desarrollando alguna tarea militante, activistas, y que atrás de esas personas hay una historia, ¿no? de vida que contar. Entonces, en tu caso, Blanche, si tuvieses que presentarte vos, ¿cómo te presentarías? Pues, wow, qué pregunta. Bueno, como vos comentabas en la introducción, mi nombre es Blanche Cambou, soy originaria de Burkina Faso, es un país que está en el oeste de África. Soy de una familia numerosa, la penúltima de una familia de 9 hermanos. Uh-huh. Sí, y pues nada, hace casi 10 años que vivo acá en Montevideo. 10 años. Sí, 10 llegué años. En abril 2013, ajá, casi 10 años. ¿Y cómo fue tu infancia, Blanche, en Burkina Faso y siendo, digamos, la hermana menor? Sí, la penúltima. La penúltima. Sí, pues te diré que tuve una infancia bastante difícil porque mi familia es una familia muy humilde y de pequeña me faltaba todo. O sea, en casa no teníamos prácticamente nada. Mi mamá era ama de casa y mi papá, cuando yo nací, ya era retirado, era cocinero de profesión. Y pues en casa no teníamos agua corriente, entonces teníamos que caminar como casi 10 cuadras para ir a cargar agua en baldes en la cabeza. No teníamos luz para estudiar, se estudia con las lámparas a petróleo. Uh-huh. Y a veces en las avenidas vamos a sentarnos al borde para aprovechar de la luz. Y nada, y de cumpleaños, de regalo de cumpleaños, eso lo aprendí de grande y cuando migré, porque no es, en mi infancia no tuve nada de eso. Pero gracias a Dios tuve padres
bastante luchadores, y eso es lo que nos ha enseñado, que si bien no hemos nacido en cuna de oro, no hay que dejar de soñar. Uno tiene que luchar por sus sueños y bueno, en eso estamos. Y ahí, Blanche, en tu país, digamos, vos vivías en algún lugar rural, urbano, ¿cómo? ¿Por qué te pregunto esto? Hay como un imaginario, que es lo que de alguna manera nos llega, ¿no? El mundo occidental, o sobre todo las personas no afrodescendientes, de que África, todo el mundo vive en tribus y, ¿no? Hay como una idea... Sí. De lo que es África, que en realidad no es tal. Yo tuve la posibilidad de ir en el 2001 a Sudáfrica, a Durban, y es otra cosa, ¿no? Entonces, pero en tu caso, vos vivías, digamos... Sí, yo nací y crecí en Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso. Y lo que decís, en parte... es verdad, porque, por ejemplo, en Burkina Faso tenemos una tasa de urbanización de un 25%. Entonces, la mayor parte del país es rural. Entonces, la mayor parte de la población del país vive en zonas rurales. Pero en la capital, es como vos decís, estás en la capital, si bien la miseria convive con la gente que tiene dinero, como en todos lados. Estás como que, wow, no es lo que me dijeron de África. Pero cuando salís un par de kilómetros fuera de la capital, ahí ya encontrás de todo, casas en chapas, en pajas, y pues, sí. Y ahí, Blanche, ¿cómo fue tu adolescencia? Digamos, ¿cómo transitaste esa etapa de tu vida? Bueno, contándote de dificultad a dificultad, perdí a mi mamá cuando tenía 11 años y a los 19 años falleció mi papá. Entonces nos criamos básicamente entre hermanos, pero como te decías, mis padres siempre han sido... tenía la convicción de que como fuera teníamos que estudiar. Entonces, tanto mis hermanos como yo, todos tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, de poder estudiar. Y es eso lo que pudimos... puedo decir que es esto que hoy puedo estar aquí, porque mujeres como yo en mi país, muchas veces en las familias es necesario que salgan a trabajar temprano para poder colaborar con las necesidades de la casa. Y bueno, muchos se casan temprano, se prostituyen, se vuelven madres jóvenes, y pues los estudios nada, y entonces tienen todo el futuro comprometido. Pero gracias a Dios, en mi caso, bueno, si bien mis padres fallecieron cuando yo era pequeña todavía, sí, seguí como, digamos, soy la penúltima, seguí como el camino de mis hermanos que estaban estudiando, y los grandes ya estaban en facultad y otros estaban ya trabajando. Y entonces cuando yo pasé el bachillerato, empecé primer año en la facultad, conseguí una beca para ir a seguir mis estudios en Cuba. Es una beca social, no tanto por escalafón, sino por la situación para personas vulnerables. Y entonces yo pude ir a Cuba y estudié economía, que es lo que estaba estudiando en mi país. Mi carrera tiene una historia. ¿Cuál es esa historia? Porque, como te decía, como nací y me faltaba todo, y veía también muchas carencias en mi entorno, yo decía que tengo que hacer algo para cambiar esta realidad. Y entonces ponerme a ver algunos indicadores del país, el nivel educativo, el nivel social, atención médica y vivienda, eran temas complicados. Yo dije, yo de grande tengo que hacer algo para cambiar esto. Entonces empecé la carrera de economía en mi país, y cuando conseguí la beca en Cuba no me dio el clip de cambiar, porque en Cuba la gente va más por medicina y otras carreras, pero yo seguí con mi sueño de estudiar economía y hacer algo por Burkina Faso. Y pues toda esa energía se fue como
quedando como en segundo plano cuando en Cuba me encontré con el papá de mis hijos y bueno, pasé a... Pero antes de ir al papá de tus hijos y Sí. la historia que vos contás, vos te recibiste Sí, en Cuba, soy licenciada en economía. en economía, estudiaste, ¿cuánto te llevó la carrera? Cuando llegué a Cuba te digo que no sabían decir ni hola. No, porque además el español lo aprendiste en Cuba. Sí, no sabía decir nada en español. Entonces allá se hacen un año de preparatoria en español y algunas materias básicas de la carrera. Y después la carrera son 5 años. Entonces estuve en total 6 años en Cuba. 6 años. Desde el 2006 hasta el 2012. Y te recibiste con honores. Sí, me recibí con título de oro. De hecho, me ofrecieron una beca para seguir, pero yo ya tenía plan de tener familia y demás, y pues quedó ahí. Y ahí conociste al papá de tus hijas. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo conociste un uruguayo en Cuba? Porque en Cuba hay muchas nacionalidades. Cuando en mi época, Cuba tenía como 74 nacionalidades. Claro. Y uruguayos había un montón, venezolanos, dominicanos, y pues... ¿Él también estaba estudiando? Él también estaba estudiando, él estaba estudiando medicina en Cuba. También ya se recibió y está trabajando aquí. Ahí va. ¿Y ahí qué pasó? Pues cuando nos conocimos, bien, estuvimos en relación durante un tiempo y cuando estaba terminando la carrera, yo terminé un año que él, cuando estábamos terminando la carrera, bueno, estábamos como, pues tú eres de Burkina Faso y yo soy de Uruguay y cómo sigue toda esta historia y pues estábamos en plan de después ver la forma de, bueno, mantener la relación. Y también planes de tener familia y demás. ¿Pero vos te volviste a Burkina Faso? Me volví a Burkina Faso. ¿Te volviste? Sí. Entonces, en esos proyectos, el primer proyecto que tuvimos es plan de tener familia, entonces me dejé de cuidar y a los pocos meses me quedé embarazada de Bianca. Y bueno... ¿En Uruguay? En Cuba. En Cuba. Sí, okay. Sí. Okay. Entonces termino de presentar mi trabajo de diploma, recibo mi título y me voy a mi casa ya esperando a Bianca. Ajá. Y entonces tuve a Bianca y él seguía en el último año en Cuba. Cuando tuve a Bianca y él también ya había terminado, bueno, poniendo en la balanza de dónde podíamos como ya ir... desenvolviéndonos mejor y pues nada, porque él no habla nada de francés. Claro. Y yo ya tenía la ventaja de aprender español y entonces era como que bueno, tal vez acá vamos a insertarnos más fácil laboralmente y tal vez podamos ir a tu país y bueno, seguir con los proyectos que teníamos. Blanche, pero ahí, digamos, ¿cómo fue tu decisión de dejar Burkina Faso? Porque en realidad estabas embarazada de Bianca, ¿no? Sí. Tenías una relación, digamos, a distancia, el papá estaba en Cuba, pero iba a volver a Uruguay, pero vos tenías a tu familia en Burkina Faso, ¿no? A tus hermanos, tus hermanas. Entonces, ¿cómo fue esa determinación de decir voy a construir, porque en realidad era construir, ¿no? Mi vida en otro país, Uruguay, allá en el sur? Claro. Que no conocías. Claro, sí, porque tú sabes, cuando uno va creciendo también, va como ya buscando que ya es como mi camino a seguir. Antes de salir de mi país, como te dije, nos criamos entre hermanos. Yo me quedé a cargo de uno de mis hermanos. Cuando me recibí también volví a su casa. Ya no era la casa familiar de papá donde estábamos todos juntos y nos veíamos todos los días. Y entonces era como... sí, y la idea no era venir acá y quedarme todo ese tiempo. Entonces la realidad fue cambiando. Y bueno, lo que me motivó al principio de tomar la decisión, claramente, si veía esas condiciones, la decisión iba a ser otra. Si veía esas condiciones de hoy, ¿no? Antes de tomar la decisión. ¿Qué condiciones? Pues porque ahora estoy sola con mis 2 nenas y muchos proyectos que, bueno, que dejé para como decidir por
lo estoy como retomando, pero con un tiempo perdido, un montón. Claro, porque vos ahí decidís venirte a Uruguay, Sí, te vas a vivir a Rivera, sí. ¿no? Porque él es de Rivera. Nació acá en Montevideo, pero se fue a vivir a Rivera con sus padres desde que tenían 13 años. Claro. Sí. Y ahí en Rivera vivís ¿cuánto tiempo? En Rivera vivo 5 años en Rivera, porque llegué a Rivera en abril 2013 y me casé y después me divorcié. Y en 2018 decido venirme a Montevideo, como te decía, para tratar de retomar un poco lo que era mi sueño de Claro. seguir haciendo algo que tiene que ver con mi carrera, hacer proyectos con mi país, de alguna manera seguir, retomar la relación con mi país y ver en qué medida puedo hacer algo concretamente. ¿Y cómo fue, Blanche, digamos, a nivel cultural, este cambio de venir de tu país a un departamento, por ejemplo, como Rivera, que si bien tiene, o sea, por ser un departamento de frontera con Brasil y con Santana, digamos que los temas afro circulan un poquito más, pero ¿cómo fue ese cambio, digamos, cultural de venir de tu país al Uruguay y específicamente a Rivera? ¿Cómo pasaste esa situación? Sí, ese cambio fue bastante pesado para mí porque te va a tomar solamente dos aspectos, la cocina y la vestimenta. Por ejemplo, cuando yo llegué acá en Uruguay, tuve que compartir casa con la familia del papá de mis nenas y a veces cuando trato de elaborar comidas tipo de mi país, se veían como no es, no se ve bien, como que da asco, no huele bien y todo esto me afectó mucho porque hay cosas que hacía con mucho amor y lo mismo el poroto negro que conocí aquí, al principio era como un charco de algo así, pero me animé a probarlo y hoy en mi casa yo cocino poroto negro, o sea, está de poder aceptar lo que uno no conoce, probar y... Claro. Pero no, digamos, tener como una reacción despectiva. Sí, digamos, sí, sino... sí. Y esto me hizo como resguardarme, no me animé. Ahora cocino en eventos y hago videos de la comida de mi país que elaboro, que ahora me gusta. Y también en la vestimenta, como te dije, que también tuve un golpe fuerte, que por un tiempo no usaba más los trajes de mi país, porque me decían que, bueno, parecía más a manteles, a cortinas que a ropa. Entonces yo pensaba que en la cabeza de todos los uruguayos me ven y dicen, ¿qué pasa? Que se enrolló con manteles paseando y entonces por mucho tiempo dejé de usarme, pero eso me afectó tanto que llegó un momento que estaba como desenfocada, perdida totalmente porque ya no era Blanche, no vivía como quería vivir, tampoco soy uruguaya, imposible, porque no. Entonces era como, no me sentía como que encajaba en este medio, en este lugar y fue un periodo bien difícil, pero después empecé a acercarme a la población afro, a gente que siente más amor por mi cultura y cualquier cosa que vean, las ropas que tenía escondidas, cuando me, oh, Blanche, tú tienes eso, y yo empecé a sacar una, a sacar otra, y ahí fue cuando pude retomar mi identidad y te digo que hoy no hay nada que me haga esconder más esta... No, es que ahí está el punto que vos decís, que vos planteabas ahora, que tiene que ver con la identidad. O sea, es como, haciendo una analogía, es lo que pasó con las personas africanas, ¿no? Mujeres y hombres que fueron esclavizados y fueron esclavizadas. Lo primero que hicieron fue despojarles de su identidad, o sea, de su religión, de su
costumbres, de su religiosidad, ¿no? Entonces, lo que vos relatás, de alguna manera, tiene que ver con eso. Es como yo te despojo, ¿no? de lo que sos vos, en realidad. Porque lo que sos vos tiene que ver con tu vestimenta, tiene que ver con tu religiosidad, con lo que cocinás. Entonces, ¿vos sentiste la xenofobia y el racismo en Rivera? Sí, ese tema es muy complejo, pero... ¿Por qué es complejo, Blanche? Es complejo porque la gente es muy sutil cuando te quieren como tratar diferente. Claro. Pero nosotros que lo vivimos y lo sentimos, podemos saber que tal vez si fuera otra persona el trato fuera diferente. Claro, claro. Pero no es algo como capaz que en otros países que es más violento, más... No. Acá es como, ¿no? Políticamente correcto, digamos. Nadie te va a decir, no te pongas eso, pero sí te pueden dar como algunos mensajes algunos subliminales, comentarios, y eso lo sentías. Sí. ¿Y la gente también? En la gente como... La gente en Rivera cuando caminabas, cuando ibas por el centro. No, en la calle, y la gente que no me conocen, que no tuve trato, no he tenido como una agresión así por tema de xenofobia o racismo, sino es más bien cuando quieres opinar sobre alguna cuestión o cuando quieres hacer valer alguna idea, es como no te corresponde este comentario, y sí, incidentes así que... Y ahí, Blanche, ¿por qué decidiste venirte a Montevideo? Yo decidí venirme a Montevideo, como te dije, que me fui hasta Rivera por un motivo. Después, la razón de estar allá, de estar acá, ya no era clara. Uh-huh. Y entonces yo tenía el tema de la rivalidad de mi carrera pendiente. Y ahí nos conocimos. Y entonces estaba viendo la posibilidad de rendir los exámenes que me faltan para que mi título sea reconocido acá en Uruguay. Y eso fue uno de los motivos principales para venir a Montevideo. Lo otro también es que sentía esa necesidad de cambiar de ambiente, porque el ambiente de Rivera es chico y era bastante pesado para mí, por lo que te comenté, pero... No, y ahí hay un elemento importante. Porque déjame cortarte un poquito, porque mi ruptura fue, o sea, mucha gente se separan y demás, pero mi ruptura fue muy fuerte, muy doloroso, porque yo me separé estando embarazada de mi segunda nena. Tenía 7 meses de embarazo. Entonces, encontrarme sola, lejos de toda la familia, embarazada y un bebé en los brazos, es como que se me borraba el mundo, que se me borraba mi rumbo. Y entonces fue un momento bien complicado, pero gracias a Dios, amigos que hoy son familia, me pudieron ayudar a superar esta etapa. Y pues cuando pude levantar cabeza, dije, bueno, a seguir el camino, y me vine a Montevideo para estudiar y seguir luchando. No, y yo soy testigo porque nos conocimos en una etapa que no voy a decir, no voy a decir cuál, donde vos estabas en un proceso de revalidar tus materias, sí, para recibirte de economista en Uruguay, porque digamos que la carrera en Cuba o en tu país no lleva al mismo tiempo las mismas materias que en el caso de Uruguay, entonces aquí no se te reconocía el título. Y yo recuerdo que vos te venías de Rivera a estudiar, te venías de Rivera a dar los exámenes, ¿no? Sí. Muchas veces con tu hija más grande, ¿verdad? Bianca, sí. Con Bianca, creo que estabas embarazada ahí. No, todavía no estabas embarazada.
pero me acuerdo que el sacrificio que vos hacías para justamente poder revalidar las materias y que se te reconociera el título de economista que vos habías estudiado tanto tiempo en otro país. Yo fui testigo de eso, porque además te acompañamos en ese proceso y la verdad que, bueno, después nos dejamos de ver y te encontré acá en Montevideo, empezando de vuelta. ¿Se puede decir así, que empezaste de vuelta? Se puede decir así. Y de hecho esto era la idea, dejar todo atrás y empezar de nuevo. Porque, como te digo, nosotros venimos con una fuerza de que no podemos pararnos, hay que seguir luchando. Y entonces me vine acá, me pude instalar, tengo mis 2 nenas aquí conmigo. Los estudios... ¿Qué pasó? No, ¿Te recibiste finalmente? No pude terminar porque cuando llegué acá era diferente viajar a venir a rendir el examen que venir acá a trabajar y tener 2 nenas a cargo. Y cuando llegué acá tenía la pequeña en jardín y otra en primaria y yo trabajaba en tiempo completo. Entonces era difícil sola conciliar entre el trabajo, la bebé y Bianca, y los estudios. Entonces, si bien intenté de noche, era muy complicado y dejé y el trabajo me absorbió y no pude. Pero te tengo una sorpresa. ¿Cuál es? ¿La vamos a decir acá en el programa? Sí, porque reenganché. Bueno. Porque en diciembre del año pasado trabajaba, tal vez eso venía después, pero porque empecé a trabajar, pero paralelamente abrí una empresa de servicios que también tiene su historia. Y desde diciembre del año pasado dejé mi trabajo y empecé a dedicarme a tiempo completo a la empresa. Esto me permitió también retomar algunas materias de la carrera. Claro. Y entonces estoy firme de revalidar. No es como revalidar, es como actualizar conocimientos porque me sirve para lo que hago y para lo que estoy proyectando. No, la verdad que es un orgullo porque yo siempre vi esa mujer luchadora. Muchas gracias. Y siempre te lo dije. Muchas gracias. La verdad que también sé por toda la situación que pasaste cuando te viniste a Montevideo, que trabajabas mucho tiempo, muchas horas, los empleos que tenías, que muchas veces tenías que salir corriendo a ir a buscar a tu niña, después estudiar, el tema de los masajes también que hiciste, ¿no? Sí. Hiciste un curso... Sí, antes de venir como alternativa laboral, porque la idea era no quedarme como una carga social en ningún momento, poder valer por mí misma y no quedar dependiente de que también tenía mis nenas, si no podía atenderlas, si no podía cuidarlas, podía perder la custodia. Y entonces siempre fue de hacer algo para poder ser una mamá como corresponde. Y entonces el curso de los masajes terapéuticos fue como una alternativa laboral si los planes que tenía no me saliera como esperaba. Y entonces lo hice en un momento transitorio, pero gracias a Dios después conseguí un trabajo estable y pues por cuestiones de tiempo el tema de los masajes fueron quedando. Y acá, Blanche, en Montevideo, ¿cómo es la relación o el vínculo con las personas, digamos? Somos tan, los uruguayos y las uruguayas, somos tan tolerantes con las personas migrantes, africanas, por ejemplo. En algunos aspectos sí. Te voy a dar algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, para conseguir una vivienda para alquilar, muchas veces veía el anuncio, llamaba, coordinaba visita y he sentido y llegué a llorar por una situación muy fuerte, que la señora habló conmigo por teléfono y me decía,
tú no eres de acá, tú eres de Francia, no sé, yo digo, no, yo soy africana. Y hablamos todo bien y acordamos. Y yo llegué y nos dimos una hora para ir a visitar el apartamento. Cuando llegué me presenté, me dijo, perdón, que ya señaron el apartamento y no está más disponible para mostrarme. Y entonces fue como una reacción clara de que no sé no si es por mi color, nada. si Sí, es sí. porque tal vez dije africana o no le cayó la ficha, pero cuando me vio es como cambio de reacción totalmente y nada. Y otras oportunidades también fui a visitar la casa, me dijeron, ya la señaron. Y de hecho la casa donde estoy viviendo ahora, me la rechazaron de entrada. Ya la señaron, me dijo. Y después a la semana yo miré que sigue como disponible por internet. Y yo le llamo de nuevo y le digo, che, yo fui a visitar la casa, pero me dijiste que estaba señada, no sé qué. Y ahí agarré y digo, bueno, la que señó tuvo problema con la garantía, si tú puedes venir y avanzamos y no sé qué cosa. Y fui de pufiar a esta casa como para decir que, bueno, las cosas hay que insistir a veces y, bueno, y decir que nosotros, porque a veces también mira y dice, capaz, una me miró y seguramente pensó que yo no podría pagar tipo el alquiler que ella estaba pidiendo y me puso traba y no pude alquilar la casa. O sea, pasé un mes aquí en la casa de una amiga visitando casas para poder alquilar, para que veas cómo fue difícil, doloroso de poder. Sí, llegó un momento que salía a recorrer y llegaba a la noche deprimida, llorando y ¿qué pasa que no me pueden, no me quieren? Sí, lo que pasa es que esta es una sociedad muy hipócrita, ¿no? Nadie te va a decir, no, no te alquilo porque sos negra o porque sos africana o porque sos migrante y porque... Pero sí está en el imaginario de las personas eso que vos planteás, ¿no? Decir, no, ella no, ¿qué va a tener plata para pagarme el alquiler? Va a vivir 2 meses con las niñas y después no En me va a pagar ocasiones me más. dijeron que no aceptan niños. Claro, sí, sí. Ahora, nadie te lo va a decir así, digamos, frontalmente, ¿no? Sí, pero claro. se buscan artilugios Uh-huh. como, no, sí, ya fue alquilado, ya entregaron, ¿no? Eso es parte, digamos, de la esencia de la sociedad uruguaya. Y otra cuestión también que a veces yo veo que en las familias falta como empezar a hablar también con los niños, que las personas con otro tono de color son respetables, son personas dignas. Y porque me ha pasado que en el bus estoy sentada, el único asiento libre es al lado mío, entra un niño y como que se le frena y queda el único asiento, queda girando, a veces van a la falda de su mamá y quedan mirando. O sea, si hay un asiento sobrando, yo no me voy a parar. Si no hay asiento, literalmente veo un niño subiendo en la escalera del bus, ya me paro. Pero si hay un asiento sobrando, pero si en casa o si en algunas ocasiones esos comentarios surgen para que los niños empiezan también a integrar. Sí, o en la escuela también. Que ¿no? es común ver personas más oscuras o de otro tono de piel y no pasa nada. Pero son reacciones, son niños, no los podemos condenar, pero uno siente como que a veces me empiezo a mirar. ¿Qué pasa que le asusté al niño? Es como... Sí, ¿qué tengo? Sí. Pero eso también pasa con las personas adultas, ¿no? Generalmente nosotros siempre decíamos en la institución de que hay algunas líneas de ómnibus que van a algunos barrios, digamos, con mayores recursos, que vos ibas sentado o alguna mujer afro sentada y las personas no se te sientan al lado, ¿no? Y generalmente hay mucha gente que dice, ay, ustedes están traumados, tienen problemas, ¿no? No, los uruguayos y las uruguayas somos, digamos, tolerantes y aceptamos, no discriminamos, pero en realidad pasan esas situaciones. No solamente en el bus, sino cuando un joven o un adolescente afro
va a un supermercado, Sí, inmediatamente se le acercan los guardias de seguridad y lo sí, empiezan a seguir. sí, tal cual, tal No sé cual. si te ha pasado eso a Y vos. muchas veces, sí. Vas al supermercado, cuando vas entrando ya el guardia está como y sales acá. Claro, Es sí. como están jugando a la, yo qué sé, Te está siguiendo. tal cual. Y en algunos locales también entras para comprar cosas y es como, a mí me han dicho, fui a pedir era ropa y me estaban mostrando la canasta de oferta en la entrada. Claro. Y entonces yo estaba pidiendo otra cosa. Es Claro, como, no quería la no oferta. puedo bajarte eso porque no lo puedes pagar Claro. literalmente. Claro. Y entonces son cosas que tal vez lo toman natural, pero a nosotros que lo vivimos, lo siento como, si salgo a pasear no voy a un local, voy a un parque de diversión. Si voy a un local es que necesito algo que está en este local. Entonces la atención debe ser como se debe, sin discriminar, digamos. Ahora, más allá de todas las situaciones, todo lo que te tocó vivir, vos contás algunas cosas, y también de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que muchas veces discrimina, que muchas veces encontramos esas voces que dicen, no, pero te parece, y uno lo vive en carne propia, ¿no? No hay nada como vivir este tipo de situaciones en carne propia, y muchas veces hasta personas muy allegadas no lo comprenden, no lo entienden porque no lo viven. Pero más allá de eso, Blanche, vos siempre has sido una mujer resiliente, una mujer que ha luchado, como contabas, digamos, parte de tu historia de vida. Y lo que te quiero preguntar es hoy, actualmente, ¿cuáles son los proyectos que tenés? ¿En qué estás? Bien, actualmente te comento que manejo una empresa de servicios y como te dije, esta empresa surgió también en un momento que estaba entre cosa de poder hacer algo que pueda conciliar el cuidado de mis nenas, mis estudios y demás, porque había detectado un espacio, un nicho de mercado que no estaba cubierto. Porque cuando yo me quedé sola con mis dos nenas, me ha tocado buscar ayuda para cuidar a mis nenas. Y no he encontrado como una empresa que se dedica a ese tipo de servicio. Hay consultoras que te ofrecen el personal, pero tú te encargas de emplear la persona que te presenta la consultora. Claro. No es que la consultora me vende horas de servicio, que la persona viene, me cuidan los niños este horario. Entonces, si quieres solamente de horas por semana para cuidar niños o hacer algún tipo de tarea, hablas con un vecino, hija de un colega de trabajo, amiga. Algo pero muy informal. Y entonces empezó a llamar mi atención porque hay muchas madres solteras, o sea, la maternidad no puede ser un impedimento para que las mujeres puedan seguir luchando por sus sueños, ya sea estudiar o para trabajar, lo que sea. Entonces tienen que haber, entendemos que hay una oferta bien amplia del sistema educativo, pero a veces el horario es limitado, te ofrece hasta las 4 y hay trabajo que van hasta las 18 y otros en el servicio de compañía hay trabajo que son nocturnas y demás. Entonces yo vi ahí como una forma de dar tranquilidad a las madres solteras como yo, que pueda llamar a una empresa y pedir horas de servicio para ese tipo de tarea. Y también dar tranquilidad para el empleado, porque lo que también pude detectar y lo que me motivó también a tomar la decisión en diciembre de dejar mi trabajo y dedicarme a eso es para hacer crecer la empresa y también poder responder las demandas no tanto de servicio, sino de empleo que llega a mi empresa. Porque viste que aumentó mucho el número de migrantes últimamente, en los últimos años en Uruguay. Y la población migrante, si bien hay muchas personas que vienen y son altamente calificadas y demás,
pero las legalizaciones y las reválidas de diploma toman tiempo, pero mientras tanto tienen que pagar rentas, tienen que comer, tienen que trasladarse, entonces necesitan una salida laboral para poder sustentarse mientras puedan empezar a desempeñarse en su donde se formaron, en su área de formación, digamos. Entonces, esas personas cuando vienen y agarran los trabajos muchas veces en los servicios, se ven vulnerados por sus derechos laborales. Sí. Y porque la gente los emplean de forma informal, claro, en los hogares. No les pagan los aportes sociales. Y no están en caja, y es como, y una inmigrante, vos sabrás cómo es importante tener ese respaldo laboral a la hora de tramitar tus documentos la residencia, por ejemplo. La residencia, por ejemplo. Entonces, eso también fueron motivos que me llegaron a decir que, bueno, sí, esa empresa, yo tengo mi sueldo, pero ahí tengo que trabajar a que otras personas también puedan tener una cierta estabilidad. Porque lo bueno, Blanche, y hay que decirlo, es que las personas que trabajan en tu empresa son personas migrantes. Sí, priorizamos, tenemos también uruguayos, pero priorizamos el empleo de las personas migrantes, priorizamos el empleo de mujeres, priorizamos el empleo de personas afro o negras. Y eso, como te decía, ¿qué pasa? El trabajo, todas las personas merecemos tener un trabajo decente, un trabajo digno, formal, que para poder solventar nuestra vida, o sea, nuestras necesidades. Y esto no puede ser motivo de que, de que abusen a veces de nuestros las personas derechos. Migrantes que además después tienen que pagar, por ejemplo, pensiones, claro, que muchas veces las pensiones pagan a determinadas personas, que esas personas después se van, ¿no? con el dinero de las personas migrantes, y después el dueño de ese lugar viene a reclamar y pide el desalojo, y hay muchísimas personas migrantes que quedan en la calle. Sí, ¿no? Eso Entonces, por la falta de información, porque cuando llegan por la necesidad y cuando no saben, no tienen la información correcta, bueno, están expuestas a todo eso que tú comentas. Y ahí, entonces, Blanche, ¿cómo, digamos, los clientes y las clientes, cómo toman esto de que sean personas afro, personas migrantes, las que, por ejemplo, vayan a cuidar a su hijo o a su hija? ¿Cómo? Pues no hemos tenido incidente grave de discriminación racial o xenofobia con el personal que trabajamos, porque en el sitio está toda la información clara. Entonces entiendo que la gente que decide llamarnos saben más o menos a qué perfil esperan. Entonces, y para comentarte más un poco sobre la dinámica de cómo funciona nuestra empresa. La empresa se encarga de brindar servicios de limpieza, tanto en oficinas, locales comerciales, edificios, pero también en los hogares, que es como el mercado que más se mueve. Que yo quiero cubrir, porque servicios de limpieza ya hay grandes empresas súper equipados, oficinas públicas, por ejemplo, que hacen, pero el mercado, si bien no los descartamos y son los clientes más estables y piden más horas, pero nuestro nicho de mercado son las familias, los hogares, porque es justamente un producto diseñado para los hogares, porque sabemos que si bien la gente trabaja, muchas familias, sobre todo la clase media, no tiene condiciones de tener un empleado doméstico que haga las tareas domésticas a tiempo completo y de manera formal. Entonces, por la empresa brindamos la posibilidad de que el cliente pueda pedir las horas acorde a sus necesidades y acorde a sus posibilidades. Nosotros nos encargamos de que el personal que trabaja con nosotros
esté registrado en caja, tenga la cobertura del banco de seguro, o sea, que sus derechos laborales estén cubiertos. Eso exime al cliente de esta tarea, ¿no? Y es una manera de contribuir. Claro, es una manera de contribuir a la lucha contra el trabajo informal que te comentaba, que nos ven llegar con la necesidad, nos ofrecen, bueno, te pago tanto, pero no tenemos ningún amparo, no tenemos una historia laboral, no tenemos FONASA, y cuando el acuerdo es por boca, también a veces no pagan aguinaldo y salario vacacional y licencia ni hablar. Entonces, por la empresa contratas las horas, tenés satisfacción y confianza, tranquilidad, quiero decir, el cliente, tranquilidad, y el personal que trabaja con nosotros tiene también amparados sus derechos laborales. Muy bien, yo veo, Blanche, que está feliz. Gracias a Dios. Que está feliz, es algo que vos querías hacer. Sí. Y que lo has conseguido. Obviamente, como vos decías, bueno, la empresa se tiene que expandir y otros, digamos, apuntar a algún nicho de mercado más específicamente, pero la verdad que me alegra mucho porque realmente te veo feliz, veo que estás haciendo lo que te gusta. Muchas gracias. Sí, mis primeras horas, tú sabes, como cuando me llegaba un currículum, y siempre un currículum llega con una historia, me mandan, me pasaron este número para ver si me puedes conseguir un trabajo, y después me cuentan, llegué con 2 niños y estamos complicados para pagar la renta, para comer, y esto te digo que me quitaba el sueño. Al otro día tú vas a ver todas mis redes con Manos Mágicas, servicio de limpieza y acompañantes. Hago promoción para poder conseguir trabajo, para colocar a esta familia que recién llegó, que está en apuro, y es como mi fuerza para salir a buscar nuevos clientes, es en función de la situación de los currículums que me... Y eso es lo que me gusta. Y como vos decía, ¿en qué proyectos estás trabajando actualmente? Bueno, mi empresa es una de las cosas que estoy haciendo, y otro también, hace 2 años que inicié un proyecto con un grupo de personas, mayormente en Rivera, que se llama Padrinos Internacionales. Y en ese proyecto la idea es promover el acceso a la educación para niños carenciados de Burkina Faso, ¿ya? Entonces ayudamos con el pago de la matrícula, con la compra de útiles escolares, porque como te dije, yo veo a cada niño, cada uno de esos niños carenciados, me veo en ellos, porque yo tuve una infancia difícil, y yo sé que para los padres a veces mantener el niño en la escuela es un costo, simplemente, porque el niño rinde más cuando está en la calle mendigando, cuando le ayuda en la feria vendiendo, cuando le ayuda en el campo cosechando maní, que estar sentado en un banco de la escuela, porque la escuela es como una inversión. Está ahí el niño, pero más adelante, cuando se forme, cuando empieza a trabajar, es cuando puedes ver el fruto de lo que sembraste. Pero para la gente pobre, como de donde yo vengo, es como esa inversión es como muy grande y no lo pueden asumir. Entonces muchos niños, lamentablemente, en mi país no están accediendo a la escuela, y con Padrinos Internacionales es el granito de arena que estamos haciendo para esos niños. ¿Y cuándo vas a volver a Burkina Faso? Gran pregunta. Si Dios quiere, pronto yo voy a ir a Burkina Faso. Capaz que ahora con este proyecto de Padrinos Internacionales puede ser una buena posibilidad de volver. Sí, fuera del proyecto siempre tengo planes de volver, pero todavía mis condiciones económicas no me han permitido, pero lo tengo en oración y en planes para poder volver, porque ya decía que no quiero celebrar los 10 años aquí sin haber ido a mi país, porque extraño un montón mis hermanos y mis hermanas que ¿Han venido tus hermanos? No han podido venir. Cuando tuve a mi segunda nena,
ahí pudo venir una hermana mía, pero ella no vive en Burkina Faso. Ella pudo venir 2 semanas a estar conmigo. Blanche, Sí. para ir cerrando Bien. la conversación, quiero consultarte cómo está la comunidad africana hoy en el Uruguay, en Montevideo. Bien. Actualmente en Montevideo estamos tratando de organizarnos un poco más para poder justamente dar visibilidad a esta comunidad. Y no sé si te acuerdas, en mayo tuvimos una serie de actividades para poder promover un poco nuestra cultura y bueno, y contribuir a dar Porque en visibilidad. mayo fue el día... El 25 de mayo es el Día de África. El Día de África. Sí, se conmemora el Día de África. Y entonces actualmente estamos en una fase de poder organizarnos, no sé, hacer como un colectivo más dinámico, más participativo y hacer más cosas, ¿no? Como para justamente dar visibilidad a nuestra presencia aquí, porque es la forma de poder crear cercanías, intercambios que enriquece a ambos. Nosotros podemos aportar de lo que traemos y aprender también de aquí, de la gente de Uruguay. Muy bien. Blanche, quiero agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros, con nosotras en este programa, en nuestra institución. Quiero decirte que me siento muy complacido contigo porque he seguido prácticamente tu tránsito de Rivera hasta Montevideo y la verdad que hoy veo que aquella Blanche que yo conocí cuando vivía en Rivera quedó atrás y hoy veo otra persona que ha conseguido los objetivos que se ha planteado, que está feliz, que es emprendedora y que también está haciendo cosas, como lo decías vos hace un ratito, por su país, porque lo de voluntarios internacionales es como eso, ¿no? Tener como un vínculo y un contacto con lo que fue tu infancia, ¿no? Hace muchos años atrás. Así que bueno, para mí ha sido un placer conversar contigo. El placer es mío, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor. Y bueno, a todos y todas ustedes que están ahí, llegamos al final de una nueva entrevista. Qué bueno que la hacemos con mucho amor, con mucho cariño y realmente conocer las distintas historias de vida también nos hace más humanos y más humanas y por eso también lo hacemos. Así que les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mundo Afro TV. Muy sencillo, solamente tienen que poner en la parte de suscripción, ahí hacer un clic y quedan suscriptos. Y bueno, y también a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, que es Mundo Afro_UI. Miguel Pereira en la conducción y Nahuel Pardo en la edición de este programa. Hasta una nueva entrega.